Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. En el día de hoy vamos a ver que la vida cristiana es comunión con el Padre y el Hijo. Eso vamos a ver en estos versículos 1 al 4. Y lo vamos a dividir en dos puntos el pensamiento del apóstol Juan. En primer lugar, versículos 1 y 2, vamos a decir que Jesús nos salvó en el tiempo pasado. Jesús nos salvó en el tiempo pasado, versículos 1 y 2. Y en segundo lugar, versículos 3 y 4, vamos a decir también que Jesús nos invita ahora a la comunión. Eso vamos a estar viendo en este hermoso pasaje que inicia esta epístola de Primera de Juan. Recordemos que el apóstol Juan es el escritor de esta epístola, aunque la epístola no lo dice, pero sí lo sabemos por la historia de la iglesia, el testimonio histórico de la iglesia, el lenguaje de la epístola, en el cual claramente vemos el estilo, las palabras de Juan. Y conectamos de inmediatamente con su evangelio, el evangelio que el apóstol Juan también escribió. Recordemos que él tuvo un propósito al escribir el evangelio de Juan. En el evangelio de Juan, en el capítulo 20 y versículo 30, ahí se nos dice cuál fue el propósito cuando él escribió su evangelio. Dice Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Ya ha pasado entonces un tiempo desde que el apóstol Juan escribió su evangelio con el propósito de que las personas pudieran creer en el Señor Jesucristo. Así que ya ha pasado tiempo, han creído muchos, y a estos que han creído ya tienen la salvación, ya han sido salvos por la gracia. Lo que ahora necesitan, ya que están en Cristo, es la comunión ahora. La comunión continua con el Padre y con el Hijo, y la comunión con los hermanos. Recordemos que ese es el propósito del Señor Jesucristo. Él vino para revelar al Padre, Él vino para llevarnos al Padre. Por ejemplo, ahí también en Juan capítulo 14, versículo 6, un pasaje muy conocido, dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo mismo en el capítulo 17, versículo 3, Jesús dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto debe ser así, porque el Señor Jesucristo es el revelador del Padre. ¿Recordamos Juan 1:18? Un versículo que quizás lo recordamos de memoria, donde dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces el Señor Jesucristo es el revelador del Padre. Es el que nos presenta al Padre y nos lleva al Padre. Así que el apóstol Juan, en su evangelio, nos presentó al Salvador, al Señor Jesucristo, que trae la salvación, que vino en el pasado a revelar al Padre. Y esta es la clave del pasaje: anunciar ahora que la vida cristiana de los que ahora ya tienen a Cristo,
aquellos en los cuales el apóstol Juan logró su propósito al escribir el Evangelio, que creyeran en el Señor Jesucristo, que le recibieran, como dice Juan 1:12. Ahora aquellos a los cuales se les ha anunciado y han recibido a Cristo, ahora les quiere decir que ya que tienen a Cristo, la vida cristiana que ya tienen, que han recibido por gracia, por medio de la fe, es comunión con el Padre y con el Hijo. La verdadera vida cristiana es comunión con Dios. Y esa comunión que el creyente tenga con el Padre se va a reflejar en la comunión horizontal con los demás hermanos también. Lo pedimos en oración al Padre en el nombre del Hijo. El Espíritu Santo es el abrazo de amor que une al Padre y al Hijo eternamente. Es quien también nos une en un abrazo de amor con el Padre y el Hijo a nosotros. Y también entre todos los hermanos de la Iglesia a través de todo el mundo, el Espíritu Santo también pone las palabras en nuestras oraciones. Nos va guiando en esta comunión con el Padre y con el Hijo cada día. Así que vemos claramente la trayectoria del apóstol Juan. En el Evangelio de Juan, si pudiéramos hacer una comparación entre su Evangelio, sus cartas y finalmente recordemos que el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, veremos algo muy interesante. En el Evangelio de Juan, el apóstol Juan nos habla de la salvación en Cristo. Pero ahora en sus cartas nos habla de la santificación y en Apocalipsis nos habla de la glorificación. En el Evangelio, el apóstol Juan está hablando del pasado, cuando el Señor Jesucristo vino en el pasado a consumar la obra de la cruz. Pero ahora en las cartas, primera, segunda y tercera de Juan, vamos a ver que Juan está hablando del presente del Señor Jesucristo y cómo Él está obrando hoy en la iglesia. Y finalmente, no hay ninguna duda, el libro de Apocalipsis nos presenta el futuro, cuando el Señor Jesucristo regrese para poner punto final, la consumación de los tiempos. Vemos claramente entonces en la literatura del apóstol Juan, pasado, presente y futuro. En el Evangelio el apóstol Juan dice que el Señor Jesucristo vino y murió por nosotros, pero ahora en esta hermosas cartas que vamos a comenzar a estudiar, vemos que Él ahora vive en nosotros. Y en Apocalipsis veremos que Él viene por nosotros y volverá para poner el punto final a los tiempos. En el Evangelio de Juan, el apóstol habla de la encarnación del Hijo de Dios, la encarnación del Verbo. Y ahora en las cartas, Él dice que este verbo se hace real en la vida de los creyentes. Y en el futuro, en el libro de Apocalipsis, el verbo, la palabra encarnada de Dios, viene para conquistar el mundo y poner todo por fin bajo el estrado de sus pies. Es muy interesante lo que ha hecho el apóstol Juan con su literatura. Claramente vemos que en sus epístolas ahora, él va a hablar de lo que Jesús está haciendo ahora en la iglesia. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo fue ascendido al Padre. Él está sentado a la diestra del Padre y enviaron al Espíritu Santo para que ahora more y seamos nosotros templo de su Espíritu. Pero el Hijo también está y el Padre también está obrando. Vemos una obra trinitaria en la iglesia. Hoy el Hijo está obrando. Y en estos versículos 1 al 4 veremos que la vida cristiana es comunión con el Padre y con el Hijo. En primer lugar, versículos 1 y 2. Jesús nos salvó en el tiempo pasado. Dice el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El apóstol Juan va a hacer algo muy extraño a primera vista porque ocupa esta palabra lo que. Inicia con una serie de pronombres neutros. Nosotros hubiéramos esperado que el apóstol Juan va a referirse al Señor Jesús, pero usando el pronombre normal en masculino, diciendo el que
era desde el principio. ¿Cierto? Habríamos esperado eso. El que era desde el principio, al que hemos visto, al que hemos oído, al que contemplamos, al que palparon nuestras manos. Sin embargo, en vez de eso, noten lo que hace el apóstol Juan. El apóstol Juan está hablando en neutro. Lo que. Está hablando como hablando de algo, de una cosa, pero no de la misma persona del Señor Jesucristo. Ya no es como en el Evangelio de Juan, donde el apóstol Juan hablaba plenamente de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que vino en el pasado, pero ahora el apóstol Juan lo que va a hacer en las epístolas, estas 3 epístolas que él ha escrito, él quiere hablarnos de las cosas que Jesús está haciendo y seguirá haciendo en su iglesia en el tiempo presente, hasta que él vuelva por su iglesia. Y allí iniciará otra esfera en el libro de Apocalipsis. Así que muy interesante nuevamente, el apóstol Juan quiere hablarnos de lo que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, hace en su iglesia, en el tiempo presente, con sus hijos, las cosas que el Señor Jesucristo sigue obrando en medio de su pueblo, la iglesia. Lo que era a continuación. Nuevamente, el apóstol Juan usando palabras que vamos a ver muy similares a cómo empieza también su evangelio en Juan 1:1. Usa el mismo verbo, era. El Señor Jesucristo ha sido desde la eternidad. Sin embargo, aquí en su epístola va a hablar, por ejemplo, de los falsos maestros, de los anticristos que se han levantado, personajes que han llegado, que han aparecido, que han surgido, personajes que han llegado a ser, que han llegado a la existencia. Pero no es así con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es eterno, viene desde la eternidad. Siempre ha sido, es y será. Lo único que podemos decir que es cierto, que llegó a la existencia, como dice en su evangelio cuando él dice, y el verbo fue hecho carne, se refiere claramente a su cuerpo físico, al cuerpo humano de nuestro Señor Jesucristo. Pero la persona del Señor Jesús, la persona del Hijo de Dios, es una persona divina. Es la segunda persona de la deidad. Es Dios el Hijo. Y ese Dios el Hijo es eterno. Así lo dice el profeta Miqueas. Sus salidas son desde la eternidad. El Señor Jesucristo no es un ser creado como algunos creen. El Señor Jesucristo no es un ángel. No es la primera criatura de la creación. No, Él ya estaba. Por eso que en el Evangelio de Juan el apóstol dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Es decir, antes de la creación, antes de que el mundo fuera hecho, el Señor Jesús ya estaba. Y estaba cara a cara con el Padre en una eterna relación de amor en que el Espíritu Santo les unía y les abrazaba a ellos. El Señor Jesucristo es eterno. Él siempre ha sido. Pero los falsos que van a aparecer en esta epístola, estos falsos maestros, estos anticristos que ya estaban apareciendo y que estaban introduciéndose en las iglesias para dividir, para destruir, para introducir falsa doctrina, han aparecido, se han levantado. Totalmente distinto es el Señor Jesucristo, la persona divina de Jesús, el Verbo de Dios. Jamás llegó a ser, más bien siempre y eternamente ha sido. Es muy interesante hacer la distinción entre la palabra existir y la palabra ser. Si hablamos estrictamente, Dios no existe, porque la palabra existir o existencia significa aparecer súbitamente, significa llegar a ser creado. La palabra existir se le debe aplicar siempre a los seres creados. Por ejemplo, nosotros existimos. Antes no existíamos y ahora existimos. Fuimos creados, pero Dios no. Dios es. Dios ha sido, es y será. Él no existe porque no ha sido creado. Él es el creador. Él es el que trae a la existencia toda la creación.
Por lo tanto, la expresión que usa aquí Juan al usar este verbo en imperfecto para darnos la idea de que el Señor Jesucristo viene desde la eternidad, de que Él no ha aparecido súbitamente, sino que es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. El Señor Jesucristo es el Verbo eterno de Dios. No tuvo origen. El Señor Jesucristo no tiene un punto de inicio. La vida siempre ha estado en Él. Esa es la idea que quiere decir aquí el apóstol Juan al usar este verbo. Siempre, siempre ha estado. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Qué interesante que aquí el apóstol Juan ya no dice en el principio, como en su evangelio. En el principio, muy parecido a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. El Señor Jesucristo, cuando fue hecha la creación, Él ya estaba. Esa es la idea de Juan 1:1. Así que es muy posible que cuando Juan escribe esa oración tan extraordinaria, Juan 1:1, ese versículo tan increíble, Él se estaba refiriendo a un principio incluso más antiguo que el principio de Génesis 1:1, cuando el Padre y el Hijo estaban eternamente, solamente ellos, no había ninguna creación aún, y ellos ya estaban, las tres personas de la deidad. Y aquí Juan cambia, y en vez de usar en el principio, dice ahora un poquito distinto, dice desde el principio. Cambia el caso, lo da en un escenario un poquito distinto, como hablando también de que el Señor Jesucristo está ubicado desde la eternidad, viene desde la eternidad, no tiene un punto de inicio, no tiene un punto de origen. Así como cuando se hizo la creación, Él ya estaba en el principio, el Señor Jesucristo viene desde la eternidad. Antes de que el Señor Jesucristo se encarnara y viniera a este mundo, cuando nació allí en Belén de Judea, el Señor Jesucristo ya existía desde la eternidad, estaba antes de la creación. Y a esta persona, al Señor Jesucristo, el apóstol Juan dice que le hemos visto, le hemos percibido con los sentidos, porque va a hablar de la vista, de palpar, de tocar y también de oír. Los sentidos le informan a nuestra mente. Fueron los sentidos, no fue el testimonio de otros. El apóstol Juan está diciendo acá, nosotros lo vimos, nosotros incluso lo tocamos, estuvimos con Él. Y va a usar aquí unos verbos para decir claramente que nosotros lo vimos, lo oímos y lo tocamos. Y el apóstol Juan es interesante que está hablando en plural. Posiblemente se está colocando como en grupo con los demás apóstoles. Sabemos que el apóstol Juan, cuando fue llevado a la isla de Patmos, prisionero y donde escribió el libro de Apocalipsis, él estaba condenado a muerte de acuerdo a la historia tradicional. De acuerdo a los relatos históricos de la tradición de la iglesia, el apóstol Juan también estaba condenado a muerte y era el único que quedaba vivo. Todos los demás apóstoles fueron muertos, martirizados, de muertes horrendas por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el apóstol Juan fue el único que no murió de esta manera. El apóstol Juan fue finalmente liberado de Patmos y terminó viviendo sus últimos años y murió anciano, muy posiblemente en la ciudad de Éfeso. Sin embargo, aquí Juan está diciendo yo y los demás que estuvimos con él. Por eso aparentemente está hablando en plural y no en singular. No está diciendo yo solo lo vi, yo solo lo oí, yo solo lo palpé, estuve con él y lo toqué. No. Sabemos por la historia de los mismos evangelios que el grupo de los apóstoles estuvo con el Señor Jesucristo cuando Él resucitó de los muertos y lo vieron y lo tocaron. Aquí el apóstol Juan no deja ningún lugar para lo relativo, lo inalcanzable. Él está diciendo, con nuestros sentidos nosotros lo percibimos, nosotros lo tocamos. El Señor Jesucristo era realmente una persona real. Este es un testimonio verdadero, confiable. Dice
que lo hemos oído. Ese es el primer verbo que el apóstol Juan ocupa. Es un testimonio de algo que escucharon, las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y eso es lo que ahora debe primar en la iglesia. El apóstol Juan está diciendo, lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y nos dejó a nosotros, esto les quiero dar a ustedes también. Y eso es lo que tiene que tener la iglesia en el día de hoy. Esa es la gran importancia que tienen las epístolas del Nuevo Testamento. Ahí está la doctrina, la práctica para la iglesia en el día de hoy, específicamente dado por hombres de Dios, por medio de la obra de Dios, para que nosotros sepamos hoy día como iglesia cómo debemos actuar, cómo debemos servir, cómo debe ser la obra de Dios. No solamente lo que hemos oído, lo que nos enseñó, sino que también lo que hemos visto, lo que hemos visto. El Señor Jesús no solamente enseñó con palabras, sino también con el ejemplo de su conducta, con su forma de ser. Amados hermanos, estamos siendo como nuestro Señor Jesucristo, en el cual su conducta y sus palabras concordaban perfectamente. En nuestra vida exactamente igual, en cuanto a lo que hablamos y en cuanto a lo que hacemos. Así era el Señor Jesucristo, y esto era lo que realmente impactó la vida de los apóstoles y que impactó tan grandemente a la iglesia del primer siglo, y que fue una iglesia tan valiente que predicó en medio de la persecución y que salieron adelante a pesar de todo. Una iglesia fiel al Señor Jesucristo porque siguieron su ejemplo. Lo que hablaba el Señor Jesucristo y lo que vieron de Él, lo hacían. No podemos dejar de predicar de lo que hemos visto y oído. Eso fue el mensaje de los apóstoles. Y aquí el apóstol Juan lo está diciendo con las mismas palabras. Nosotros vimos de nuestro Señor Jesucristo, escuchamos sus enseñanzas. Y ahora pareciera que estuviera haciendo una redundancia porque dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué parece que estuviera repitiendo las palabras? Y vemos que Juan nunca hace eso. Juan es extraordinario en el uso específico exacto de las palabras. Juan nunca usa más ni menos palabras. Es tan exacto. Es como si Juan estuviera componiendo cada frase que dice. Jamás pareciera que estuviera improvisando. Si nosotros ponemos atención en epístolas como las del apóstol Pablo, él, por ejemplo, en Romanos dice que él dictó la carta a los romanos a un amanuense llamado Tercio. Y podemos imaginarnos a Pablo con ese carácter voluptuoso que tenía, caminando de un lado a lado en una habitación, dictando las palabras, las frases, y este amanuense escribiendo a toda velocidad. Yo no me imagino a Pablo haciendo el mismo estilo de Juan. Juan aparentemente está sentado, meditando, escribiendo con precisión, guiado por supuesto por Dios, porque recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios. No es de origen humano, sino que es la palabra de Dios con lenguaje humano. Pero por sobre todo es la palabra de Dios. Tenemos aquí en la escritura todo lo que Él quiso que tuviéramos y nada se ha perdido. Tenemos todo, porque Él es totalmente todopoderoso y soberano, por lo tanto nada va a permitir que se pierda. Podemos tener total confianza de que tenemos su palabra tal como Él quiso que la tuviésemos. Por lo tanto, ¿qué está haciendo acá al usar esta expresión? Lo que hemos contemplado, lo que hemos visto con nuestros ojos. Esta palabra contemplado, de esta palabra en el original viene la raíz de la palabra teatro. Es decir, es un observar, pero no es una mirada casual, no es una mirada rápida. Es observar, pero analizando. Es observar con cuidado. Cuando nosotros recordamos en el Evangelio de Juan y el Señor Jesucristo apareció resucitado, tanto María Magdalena, si ustedes recuerdan, y los apóstoles en el camino de Emaús, no reconocieron de inmediato al Señor Jesucristo. Eso lo pueden ver con cuidado allí en Juan capítulo 20. Pero luego de que lo contemplaron, se dieron cuenta que era Jesús. Es decir, mirando más allá de lo superficial, destacándolo de que era realmente el Señor Jesucristo. Los apóstoles dicen,
Aquí Juan hablando por todos, nosotros lo vimos glorificado, resucitado, estuvo con nosotros, lo contemplamos y palparon nuestras manos. Esto es algo extraordinario también. Dice que lo palparon, es decir, lo tocaron. Esto es totalmente cierto si nosotros recordamos el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 24. Allí recordarán que el Señor Jesucristo apareció y Él les dijo, tocad y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Y es más, si ustedes recuerdan, el Señor Jesucristo comió con los apóstoles, comió con su cuerpo resucitado, fue visto y fue tocado. E incluso uno de los apóstoles, que recordamos como alguien que fue bastante incrédulo, Tomás, quiso introducir incluso su mano en el costado abierto de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no hay ninguna duda de que el Señor Jesucristo no resucitó en espíritu, no fue una aparición, no fue un fantasma, era cuerpo físico real, sin duda que glorificado, especial, pero de carne y hueso. De hecho, si recordamos al mismo apóstol Juan, cuando él ve esta visión celestial en Apocalipsis capítulo 5, el apóstol Juan ve al Señor Jesucristo como un cordero inmolado. Es decir, el Señor Jesucristo en el cielo tiene las marcas todavía de la cruz. Tiene su costado abierto, las marcas de los golpes, los orificios de los clavos. Los apóstoles lo vieron, lo palparon. La palabra palpar significa aquí comprobar por contacto, como aquellas personas ciegas que de alguna manera ven con los ojos. Al no poder ver, sus manos tocando cada cosa van palpando y van descubriendo lo que hay. Por el contacto comprueban lo que tienen delante. Y es una palabra muy especial porque de esta palabra viene la palabra salmo. La palabra salmo es realmente una palabra griega. La palabra hebrea de salmo es tehilim. Pero salmo viene de esta palabra que significa tocar un instrumento de cuerda con los dedos. Es decir, es tocar de una manera delicada, es tocar para corroborar que lo que estamos tocando es lo que creemos que es. Al Señor Jesucristo lo palparon, lo tocaron. Por eso que el versículo 1 termina diciendo concerniente o tocante o acerca del verbo de la vida. La palabra allí, tocante o acerca de, es una preposición que significa algo acerca de Jesús, algo acerca del verbo de la vida. Nos está refiriendo a Jesús mismo como Juan sí lo hace en el Evangelio. Aquí en las epístolas es algo acerca de Jesús, es decir, su obra ahora en la iglesia. Los apóstoles lo tocaron, lo observaron, lo contemplaron. No fue un testimonio de segunda mano, no fue algo que les contaron. Ellos lo percibieron con todos sus sentidos. Y de este Señor Jesucristo, de este verbo de Dios, viene la vida. Él es el comunicador de la vida. Él es el que da la vida a la iglesia, es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo y separados de Él nada podemos hacer. Juan quiere decirnos, de Él viene la vida. Él es el verbo de la vida. Tocante al verbo de la vida. Nosotros lo tocamos, estuvimos con Él. Él es real. Por lo tanto, la vida cristiana no es una vida de emociones, no es una vida subjetiva de experiencias. Es comunión con una persona real. Es una vida que tiene nuestra fuente de vida en esa persona y que se proyecta hacia la eternidad con Él. La vida cristiana no es una lista de cosas que hacer, una lista de cosas que no hacer. Esa es la vida de un religioso. La vida cristiana es algo nuevo que brota del interior naturalmente, en cual una nueva inclinación, que es el Espíritu de Cristo dentro de nosotros, nos guía a lo que agrada a Dios. No como antes. Antes, recuerdan, nuestro único deseo era el pecado, la carne y el mundo. Pero hoy
Los hijos de Dios tienen un nuevo principio interior, un pastor interior, el Espíritu Santo de Dios, que a través de la palabra de Dios nos impulsa en los principios para vivir no una vida mecánica de qué hacer y qué no hacer, sino la vida de Cristo fluyendo por nosotros en la obra del Espíritu Santo. Y así Él nos ayuda a discernir siempre lo bueno de lo malo, a escoger lo mejor siempre, a andar en el Espíritu. Versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ese es el versículo 2. La vida fue manifestada. Esto fue manifestado en el tiempo. El Señor Jesucristo claramente viene desde la eternidad, pero en el tiempo llegó, fue revelado y manifestado, encarnado. El hecho de que no haya sido conocido antes no significa que no estaba. Él es eterno, siempre estaba, y en el tiempo específico de Dios fue nacido bajo la ley, nacido de mujer, y vino a este mundo. La vida fue manifestada, el Señor Jesucristo. Lo que hemos visto, la testificamos y la anunciamos a ustedes. No solamente al Verbo como persona, pero también la vida que ha comunicado. Muchos recibieron esta fe en Cristo, la vida nueva, la vida que viene de Dios. El apóstol Juan está diciendo, este fue el trabajo de nosotros, pero que no queda solamente en nosotros. Ahora va a ser traspasado a todas las iglesias y a todas las generaciones que vengan en adelante. Estamos para testificar, para anunciar la vida que está en Él. Nosotros no somos ningún manantial, nosotros solamente somos canales. Él es el manantial de la vida, Él es el logos de la vida. En Él estaba la vida, dice el apóstol Juan, y la vida se manifestó, fue manifestada. Nosotros solamente somos canales por donde esta vida puede fluir y donde la podemos anunciar y llevar a otros. Esta vida estaba con el Padre, dice el versículo. Es decir, si el Verbo tiene una vida que es eterna, entonces es una persona eterna. Así como la Escritura nos habla de un Padre eterno, entonces el Hijo también tiene que ser eterno. Esta vida ha sido comunicada del Padre al Hijo, pero es una eterna comunicación. No hay origen, son personas divinas eternas. Esta comunicación ha sido continua, eternamente, es un eterno engendramiento de un Hijo. Aquí vemos claramente una filiación, hay un Padre, un Hijo y el Espíritu Santo, como dijimos, es el abrazo de amor que les une a ellos. Lo podemos estudiar mucho más profundamente, analizando cuidadosamente los capítulos 14 al 16 del Evangelio de Juan. Ahí claramente está la enseñanza de que hay una comunicación de vida divina que va del Padre al Hijo y al Espíritu Santo, y esta vida se va moviendo desde la eternidad de entre las tres personas. Un continuo mover de esta vida eterna que está en las personas divinas. Y esta vida, dice, fue manifestada a nosotros. Esto es realmente extraordinario. Es decir, la misma vida que hay en Dios, la misma vida que está en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, le es traspasada a los hijos de Dios que han creído en Él. Aquellos que vieron, a los que se les anunció, y aquellos que creyeron, les fue manifestado también a ellos. Es decir, la misma vida, el mismo poder de la resurrección de Cristo, es lo que tenemos los creyentes para andar en vida nueva, como dice Romanos capítulo 6. Así como Jesús resucitó y fue levantado de los muertos, así también nosotros podemos vencer el pecado y andar en vida nueva. Porque esta vida, la vida de Dios, ha sido manifestada a nosotros. Se nos manifestó. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6, 17, que el que se une al Señor se hace un espíritu con Él. Estamos unidos a Él. Así lo explica Jesús también en Juan 15. Somos los pámpanos unidos a la vid que es nuestro Señor Jesucristo. De Él viene la vida. Él nos comunica a nosotros la vida. Así que
esta misma vida que hay en Dios, Él quiere que esté también en la iglesia. Como lo dice el Señor Jesús en Juan 17. Así como tú, Padre, en mí y yo en ti, así también yo en ellos. La misma vida de amor que hay entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en la Trinidad, esa misma vida de amor es la que está en una iglesia donde están los creyentes. Así que no hay iluminados, no hay élites, es para todos. No hay grupos privilegiados, todos los creyentes, como lo explica Pablo en Romanos capítulo 8, todos los creyentes son una familia, donde el Señor Jesucristo es el hermano mayor. Y somos todos coherederos juntamente con Cristo. Esa es la salvación en el pasado. Eso es lo que vimos en primer lugar, en estos versículos 1 y 2. En primer lugar, Jesús nos salvó en el tiempo pasado. Pero ahora veamos para terminar los versículos 3 y 4. Jesús nos invita ahora a la comunión, versículos 3 y 4. Dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan, aparentemente, decimos que él está hablando como a nombre del grupo de los apóstoles, dice que todo lo que vieron en su tiempo con Jesús, han hecho todo para comunicarlo a las iglesias, puesto que el Señor Jesús sigue trabajando en las iglesias, Él sigue obrando en medio de sus iglesias. Ha enviado el Espíritu Santo de Dios. Él está sentado a la diestra del Padre, pero también está con nosotros. Recordemos que Él le dijo a los apóstoles antes de la ascensión, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También en el Evangelio de Mateo le dijo a los apóstoles, donde haya 2 o 3 congregados en mi nombre, he aquí que yo estoy en medio de ellos. ¿Cuál es el propósito entonces ahora de esta presencia del Señor Jesús? Bueno, versículos 3 y 4, Jesús nos invita ahora a la comunión. Este es el propósito ahora y lo que tienen que tener los creyentes por sobre todas las cosas. Vivimos en una comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo por medio de la obra del Espíritu Santo, que es la persona de la Trinidad que reproduce a Cristo en los creyentes. Y esa obra se va a expresar en comunión entre los creyentes. Esta revelación del Hijo, esta manifestación de su vida en nosotros es para que los salvos naturalmente, no por la fuerza, sino va a ser natural, van a tener comunión entre sí. La salvación ya la tienen los creyentes. Y ahora el énfasis de los creyentes, ya que hemos creído ya, es la comunión. Y la comunión nuestra es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La validación de esta comunión que busca Juan se basa en que los creyentes en Cristo tienen una unión común. Ambos tienen al Espíritu de Cristo. Esa es la comunión. Es diferente a la palabra participación, que a veces se usa también en la Escritura. La palabra participación significa algo que se comparte y que se parte justamente en pequeños trozos, como un trozo de pan, por ejemplo, que lo repartimos, lo trozamos, lo cortamos en pedazos más pequeños y lo repartimos. Pero aquello que se participa, mientras más personas haya, aquello de lo cual se participa mengua si la cantidad de gente es mayor. Si tenemos un pan que tiene un tamaño normal y son 20 personas, a cada uno le va a tocar un trozo. Pero si son 100 personas o 200 personas o más, el trozo que se participa, el trozo que se corta, que se parte, es cada vez más pequeño. Es decir, a más cantidad de gente, a menos toca. Por lo tanto, comunión no es participación. Comunión es más que participación. La palabra comunión no significa algo que se acaba con la cantidad de gente. Es lo contrario justamente.
Comunión significa que mientras más personas hay, más comunión hay. Un ejemplo es cuando estamos en un lugar donde no hay luz, por ejemplo. Supongamos que se queda sin luz el lugar y está todo oscuro, pero una persona tiene una vela y la enciende. Y todos los demás tienen velas y cada uno comienza a tomar fuego de esa vela que se ha prendido. Mientras más personas haya y van tomando fuego de esa vela, habrá cada vez más luz, no menos. Y mientras más personas hayan con una vela encendida, más luz hay. Y más y más. Ese es el concepto de comunión. Mientras más personas, más comunión hay. Así que comunión no es participación. Un grupo de personas unidas por cualquier otra razón pueden tener participación, pueden reunirse, pueden hacer cosas, pero allí no hay comunión espiritual. La comunión espiritual la produce solamente la persona del Espíritu Santo que mora ahora en la iglesia, en el nombre de Cristo, enviado por el Padre. Esa es la verdadera comunión. Esa es la obra que hace el Señor Jesucristo ahora en su iglesia. La comunión de los creyentes, la santificación de los creyentes. Y termina el apóstol Juan con el versículo 4 diciendo: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os escribimos. Es decir, así como el Señor Jesucristo les habló a los apóstoles, y el apóstol Juan dice lo que hemos visto y oído, lo que palpamos. El apóstol Juan va a tomar todo eso, y así como todos los demás apóstoles, lo toman y lo transforman en escritura, guiado por Dios. Todo lo que tenemos viene de aquello. La fuente es el Señor Jesucristo, no hay otra. Él es la persona principal de la revelación de la Escritura. El Señor Jesucristo, el Salvador, el Mesías enviado por el Padre. Estas cosas os escribimos, lo que viene de Dios. Las cosas que escribe es el mensaje de toda esta carta. Y este mensaje, notemos lo que trae. Trae alegría, trae gozo, a fin de que vuestro gozo sea completo. Ya sea que el término sea el gozo de ustedes, o el gozo de Juan y de los apóstoles, el gozo nuestro o el gozo de ustedes, lo importante es que si hay comunión en el cuerpo de Cristo, hay gozo, tanto de unos como de otros. No hay ningún grupo más especial, no hay ningún grupo mejor que otro. Los verdaderos hijos de Dios así funcionan. No hay grupos más especiales e importantes. Los verdaderos hijos de Dios tienen comunión con Cristo y lo demuestran así hacia los demás. Y hay gozo en esos hijos de Dios. Y es una alegría o un gozo, según el texto aquí, cumplido. Significa literalmente completamente lleno. Para que sea cumplido, este verbo así potencial, en modo subjuntivo, para que eso sea así, hay un requisito, está pidiendo un requisito, para que pueda ser completamente lleno. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es lo que se necesita? Que haya comunión. Va a ser la consecuencia de la comunión. Eso es lo que se está pidiendo. La consecuencia es el gozo. Pero antes, ¿qué debe haber? La comunión. La comunión con el Padre y con el Hijo es lo que va a producir este gozo. En la obra de amor del Espíritu Santo, la cual se refleja abundante y generosamente con el resto de los hijos de Dios de la iglesia. Si alguien no está alegre, si alguien tiene falta de gozo y de paz, no debe excusarse por otros, por la vida de los otros, o por circunstancias, problemas de vida. El problema es mi comunión con el Señor. Mi comunión con el Señor está fallando. Tengo un problema de amor hacia mi Señor.
y por ende voy a tener un problema de comunión y de amor hacia los demás. Así funciona. ¿Cómo está nuestra comunión con nuestro Señor? ¿Cómo está nuestra relación en la palabra de Dios, en la oración? En la medida que eso esté bien, todo lo demás va a funcionar correctamente. Él nos salvó en el pasado, así lo vimos, versículos 1 y 2. Y ahora nos invita a la comunión. La vida cristiana es comunión con el Padre y con el Hijo. Revisemos nuestra vida y veamos si esto está siendo así. Y permitamos que Él corrija nuestra vida para ver si nuestra comunión, como dice aquí, es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vamos a orar.